Bien, vamos a continuar con la serie Terreno Firme. Diga conmigo, terreno firme. Las últimas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo 5 al 7, tienen que ver con la parábola de los dos cimientos. Y en esa parábola Jesús está hablando acerca de dos hombres que están construyendo su casa. Dice que los dos construyen su casa y ambos pasan por dificultades. Viene lluvia, viene viento, ríos golpean con ímpetu contra aquellas casas. Pero dice que la casa de uno prevaleció. Diga conmigo, prevaleció. Y la casa del otro cayó. Fue grande su ruina, declara Mateo. Amén. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos casas? La diferencia fue el terreno en el que estaban construidas. Una de ellas estaba construida sobre la roca, y aquella casa que fue construida sobre la roca prevaleció. Pero la otra casa, dice, fue construida sobre la arena. Lucas dice que esa casa fue hecha sin fundamentos, mientras que la otra casa, dice Lucas, el hombre que construyó esa casa cavó hondo hasta encontrar terreno firme. Diga conmigo, terreno firme. Y en Mateo 7, el Señor, en Mateo 7:24, cuando termina de enseñar el Sermón del Monte, Jesús comienza a decir: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias y soplaron vientos y vinieron ríos contra aquella casa, pero no cayó. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y vinieron vientos y soplaron vientos, y vinieron ríos contra aquella casa y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice, y fue grande su ruina. La pregunta esta mañana es: ¿en qué estamos construyendo nosotros? Porque estamos construyendo una historia, estamos construyendo familias, estamos construyendo legados. ¿Sobre qué estamos construyendo? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Las pruebas y las tribulaciones no podemos evitarlas. Van a venir tanto contra aquel que está construyendo sobre la roca como contra aquel que está construyendo sobre la arena. Las pruebas y las dificultades que estemos enfrentando no dicen, no hablan claramente del final. Lo que determina tu final es dónde estás parado. Vas a pasar tribulaciones, vas a tener que enfrentar pruebas, vas a tener que enfrentarte a circunstancias, pero el fundamento es el que va a determinar cuál va a ser tu fin, no la prueba, no la circunstancia que estés viviendo ahora mismo. Amén, iglesia. Tampoco la circunstancia que estés viviendo ahora mismo habla acerca del fundamento, no. Porque vemos al hombre que construye sobre la roca, y al hombre que construye sobre la roca, al hombre que está haciendo bien las cosas, también vienen contra él vientos y lluvias y tormentas y ríos. Así que el construir sobre la roca no garantiza que no va a haber tormentas. ¿Me estoy explicando, iglesia? Construir sobre la roca solo garantiza una cosa: que vas a prevalecer. Parece que no me estoy dando a explicar esta mañana. Construir sobre la roca solo significa una cosa: significa que vas a prevalecer contra todo aquello que se levante en tu contra, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? No quiere decir que no va a haber tribulaciones, no quiere decir que no va a haber lluvia, que no va a venir viento. No quiere decir eso. Solamente quiere decir que tú, después de haber pasado todas las cosas, vas a prevalecer. ¿Alguien esta mañana puede decir amén a eso? ¿Hay alguien aquí construyendo sobre la roca? Levante su mano los que están construyendo sobre la roca. Hermano, usted va a prevalecer. Dije que vas a prevalecer. Esa es la palabra que hemos estado compartiendo. Ahora, ¿qué significa construir sobre la roca? ¿Sabe qué significa? En Mateo 7:24 Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿A cuáles palabras se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a las palabras que acaba de enseñar, que es el Sermón del Monte. Mateo 5 al 7. Cualquiera que oye todo lo que he enseñado y lo hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Y aunque venga lo que venga contra aquella casa, esa casa no caerá, porque está fundada sobre las palabras que les estoy enseñando, y está fundada en la obediencia a las palabras que les estoy enseñando. Amén.
Ahora, ese sermón del monte no es fácil, no es cajeta, hermano. Y esta mañana le voy a enseñar por qué. El domingo pasado hablamos acerca de la ley y vimos claramente que Jesús comienza el mensaje del sermón del monte hablando acerca de la ley por una razón, porque la ley era el fundamento en el Antiguo Testamento. Pero ahora, diga conmigo, ahora hay otro fundamento, que es el fundamento que Jesús está estableciendo en el sermón del monte. Y lo primero que usted va a escuchar a raíz, después de Mateo 5:21 hasta Mateo 7, va a encontrar esta frase durante todo el mensaje de Jesús. Jesús comienza diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. 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 Amén. Él está estableciendo el fundamento. Si usted quiere prevalecer ante cualquier circunstancia que venga en la vida, usted va a necesitar poner atención a esta serie. Y no solo oír, sino hacer. Quiero advertirle que no va a ser fácil, porque Jesús se mete en territorios, en terrenos muy personales, muy íntimos, en lugares escabrosos. Va a escarbar en nuestro corazón hasta llegar a terreno firme, hasta fortalecer tu vida de tal manera que ya no seas un evangélico de cultos nada más, sino que seas verdaderamente un hijo y una hija de Dios, conforme a su carácter, conforme a su ADN, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Amén, hermanos. Entrémosle pues, ¿le parece? Jesús resume la ley. Le decía el domingo pasado que la ley eran 613 mandamientos, y cualquiera que cumpliera todos pero fallara en uno, fallaba en todos. Así establecía la ley. La ley no vino para salvar, la ley no vino para traer vida eterna. La ley solo vino para señalar el pecado y para llevarnos a Cristo. Eso aprendimos el domingo pasado. Amén. Jesús resume, compacta la ley en dos mandamientos. Mateo 22, el Señor Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Jesús dice: ya no son 613, son dos mandamientos nada más. Esa es la ley, dos mandamientos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no lo deja ahí, porque claramente el Señor nos dice que ahora ya la ley, para los que estamos en Cristo, aprendíamos el domingo pasado que ya nosotros a la ley estamos muertos. ¿Alguien puede decir amén? O sea, ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, pero no quiere decir que estemos libres de hacer lo que nos dé la gana. Ahora estamos bajo un nuevo régimen. Pablo le llama a este régimen el nuevo régimen del Espíritu. Vaya conmigo a Romanos 7, verso 6. Vamos a leer ahí. Romanos 7, 6. Pablo dice de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Se da cuenta? Estamos muertos a la ley. Por eso es que nosotros no estamos obligados a cumplir ninguna fiesta judía, ni tampoco a celebrar el sábado. No estamos obligados a cumplir todas las leyes ceremoniales. No estamos obligados a cumplir todas esas leyes. Hay dos mandamientos que están sujetos, en los que estamos sujetos nosotros: amar al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿y qué pasa con los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos se resumen en esos dos también. Si usted va a leer los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que los primeros 5 mandamientos, los primeros, 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Tiene que ver con Él, y tienen que ver con amarlo a Él, honrarlo a Él, adorarlo solo a Él. Pero después del 6.º mandamiento en adelante, los 10 mandamientos se resumen en amar al prójimo. Y ahí está. Por eso Jesús dijo: en esto se resume la ley y los profetas. Amén. Ahora, dice Pablo que con respecto a la ley de Moisés, los 613 mandamientos, nosotros estamos muertos.
Estamos muertos porque creímos en Cristo, en su muerte, y al creer en Él, Él pagó en la cruz el precio y cumplió toda la ley. Entonces ahora nosotros no estamos sujetos a cumplir la ley de Moisés, pero sí sujetos a cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el nuevo régimen del Espíritu que Pablo habla aquí en Romanos 7:6. Continuemos leyendo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, una de las debilidades de la ley era que la ley era superficial, era exterior, externa. Tenía que ver con hacer sacrificios. La gente venía a ofrecer ofrenda de paz para pedir perdón porque estaba odiando a alguien, y venía delante de Dios y ofrecía la ofrenda de paz. Y una vez que había ofrecido la ofrenda de paz, ante la ley esa persona quedaba redimida, pero su corazón seguía odiando a aquella persona. Y ese era el problema con la ley. Era externo, era superficial. A nosotros los hombres, mujeres y varones, nos gusta que nos pongan reglas superficiales, porque las reglas superficiales nos dan cierto sentido de seguridad de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Pero no nos gusta que se metan con nuestro corazón. Y esa fue la razón por la cual cuando Jesús hablaba estas palabras, los fariseos brincaban y se enojaban y hablaban mal de Él, y llegaron hasta el punto de odiarlo tanto, de querer matarlo. Esa era la razón, porque ellos estaban acostumbrados a la apariencia, estaban acostumbrados a lo externo. Pero Jesús dijo: ya no es lo externo, ya no es la ley de Moisés, ahora es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es desde adentro hacia afuera. No sirven las apariencias, no sirven los sacrificios externos, no sirven las obras solamente. Es la motivación, es el sentido, es lo que hay adentro, es lo que impulsa lo que estás haciendo, lo que cuenta, y no solamente lo que estás haciendo. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Jesús vino a quitar la careta de la ley, vino a quitar la apariencia que la ley le daba a algunos de santidad, de piedad, pero en sus corazones estaban sucios, estaban tan podridos que Jesús llamó a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy lindo, pero por dentro llenos de podredumbre. Y eso era, en resumen, lo que la ley hacía con el hombre. Por fuera podía cantar, por fuera podía predicar, por fuera podía parecer muy piadoso, muy santo, pero por dentro lleno de lujuria, lleno de pecado, lleno de odio, lleno de falta de perdón, lleno de resentimientos, lleno de ofensas. Y en este nuevo régimen en el que estamos nosotros ahora, ya no sirve la apariencia. Dile que está a la par tuya: no sirve que vivas de apariencias. No sirve, dígaselo, no sirve que vivas de apariencia, porque Dios ve tu corazón, Dios ve las intenciones. Y lo que cuenta en este nuevo régimen ya no es la apariencia, es la intención, es el motivo, es la razón por la cual haces lo que haces, sea lo que sea que hagas. Dios no está viendo solamente lo que estás haciendo, Dios está viendo con qué corazón lo estás haciendo. Amén. O sea que el fundamento ya no está en obras muertas, el fundamento ya no está en cosas aparentes, el fundamento ya no está en lo que yo hago. El fundamento no es hacer fundamento, no es venir a la iglesia para cumplir con una cuota semanal, mensual o yo no sé cuánto, para que tú te sientas bien delante de Dios cuando vayas a pedirle lo que quieres. Ya no es eso, hermano, ahora es el corazón. Y a Dios no le podemos ocultar el corazón. No hay manera que yo pueda ocultarle a Dios lo que hay en mi corazón. Amén. El nuevo régimen ya no ve lo externo, el nuevo régimen ve lo interno. Oísteis que fue dicho. Ese oísteis que fue dicho es el régimen pasado, el régimen de la apariencia, el régimen del culto externo, el régimen de sacrificios, el régimen de penitencias que podías cumplir, pero tu corazón seguía siendo el mismo, mintiendo, engañando, siendo desleal, haciendo cosas que no agradaban a Dios, aunque después vinieras a la casa de Dios con una palomita inocente para que en la palomita cayera la ira de Dios, la sacrificaran, corriera sangre para que tú pudieras seguir odiando, criticando, murmurando y llenándote de odio contra alguien.
Eso ya no sirve, dijo Jesús. Oíste que fue dicho, eso ya no sirve, eso ya no está vigente. Pero yo les digo, y aquí es donde comienza a ponerse más fea la cosa todavía. Mateo capítulo 5, verso 21. Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este es el nuevo régimen. Oíste que fue dicho, en la ley hasta que usted mataba, usted era culpable de juicio. Pero en el nuevo régimen, ¿cuántos saben que nosotros estamos en la gracia ahora? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dan gracias por la gracia de Dios que nos alcanzó y nos amó? Pareciera que la gracia es más flexible, pero es todo lo contrario. La gracia es todavía más exigente que la ley en este sentido. No sirve nada que tú hagas si lo haces con un corazón lleno de amargura. Parece que no me oyeron. Lo voy a tener que volver a decir porque quiero asegurarme que esto quede bien claro. No sirve nada que tú hagas si lo haces con un corazón lleno de amarguras. No sirve nada que tú hagas si lo haces con un corazón que está compitiendo. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Abel trajo una ofrenda para agradar a Dios. Caín trajo una ofrenda para competir con Abel. Las consecuencias fueron nefastas. Dios no recibió la ofrenda de Caín porque Dios no recibe una ofrenda que es para competir con otro. Dios recibe una ofrenda de un corazón que está agradecido. Y no tiene que ver con que uno presentó un cordero y el otro presentó sandías, o lo que haya presentado de las cosechas que hizo. No, lo que tiene que ver es el corazón con el que lo hizo. No era para agradar a Dios, era para competir con el hermano. Diga conmigo la intención. De una vez más, diga conmigo la intención. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu corazón y está poniendo atención a tus palabras. En el nuevo régimen ya no sirve que aparentemos ser algo. En el nuevo régimen el Señor sabe quiénes somos y está viendo tu corazón y con qué intención estás haciendo lo que estás haciendo. Ahora, Jesús habla sobre la ira. Y dije que se iba a poner fea la cosa porque la ira es algo común al ser humano. No conozco a nadie hasta ahora que nunca se haya puesto bravo. ¿Hay alguien aquí que nunca se ha puesto bravo? Levante la mano. Qué bueno que hay temor de Dios, ¿verdad? Yo me pongo bravo más seguido de las veces que quisiera. Y es un problema, la ira es un problema. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la ira nos lleva a lugares peligrosos. La ira nos somete a lugares peligrosos. Jesús está entrando directo a tocar la llaga, a poner el dedo sobre la llaga. Y después de hablar sobre la ley, ahora dice, ok, este es el nuevo fundamento. Hablemos sobre tu carácter, hablemos sobre la ira. Y entra directamente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que mate queda sujeto a juicio. Pero yo les digo que con solo que te enojes contra tu hermano, ya eres sujeto de juicio. Y si llamas necio a tu hermano, ya no solo eres sujeto de juicio. Quiero explicarles que cuando Jesús dice queda sujeto a juicio, se refería, hablando en el contexto histórico en el que dijo esas palabras, a un tipo de tribunal que existía entre los judíos, que estaba compuesto por 21 o 23 personas. Le llamaban juicio a ese tribunal. Entonces cualquier persona que se enojara contra otro judío ya quedaba sujeto a tener que responder ante ese tribunal por aquello. Y después dice, pero cualquiera que pasa de solo enojarse a decirle necio a su hermano,
Ya no va a ir al tribunal de 21 jueces, va a ir al concilio, que eran 71 jueces. Pero va más allá y dice: y cualquiera que llame fatuo a su hermano queda expuesto a las llamas del infierno. Está hablando sobre 3 niveles de ira que nos llevan a 3 lugares distintos y que nos someten a 3 juicios diferentes, cada uno peor que el anterior. Ahora, quiero dejar claro una cosa: enojarse no es pecado. No es pecado. El pecado es dejar que la ira te gobierne. En el nuevo régimen del Espíritu, Dios solamente permite que uno sea el que gobierne el corazón del cristiano, y ese es el Espíritu Santo. En Romanos 8 la palabra dice: estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Y cuando la ira te gobierna, tú ya no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, estás siendo guiado por la ira. Y al ser guiado por la ira, ahí ya hay pecado, porque sustituiste el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de Dios, y estableciste el gobierno de la ira sobre ti mismo. Y eso te va a llevar a lugares peligrosos. Entonces, escuche, para los que toman nota, escriba esto: enojarse no es pecado. El pecado es dejarse controlar por la ira. En realidad, la ira en sí solamente no es el problema, sino lo que motiva la ira y a dónde nos lleva. Ese es el problema. Y te digo que no es pecado porque en Efesios capítulo 4, vaya conmigo ahí, Efesios 4:6, el apóstol 4:26, perdón. El apóstol Pablo escribe diciendo: airaos. Yo sé que usted se lo sabe porque usted es un asiduo lector de la Biblia. ¿Cómo dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no se deje asolear, como decimos los nicas. Ando asoleado ahorita, no me hables porque ando asoleado. ¿Se da cuenta? Pablo dice: airaos. Sentir enojo, sentir ira, enojo por algo que sentís que es injusto en contra tuya no está mal. El problema está en lo que haces con el enojo que estás sintiendo. Ese es el problema. Dice Pablo: airaos, enójense, pero no dejen que la ira los controle. No pequen. Y Jesús nos está diciendo en Mateo 5 cuál es el proceso, cuáles son los niveles de enojo que nos pueden llevar a exponernos a juicios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Yo espero ser suficientemente claro y le pido al Espíritu Santo que me pueda guiar para poder enseñarte esto. Porque yo sé que sin importar cuán mansos seamos, en algún momento sucederá algo que va a hacer que explote Hulk y comences a ponerte verde y a romper la ropa y sacas la bestia a pasear, como digo yo, ¿verdad? Esa bestia que llevamos todos por dentro y que de repente sale y que cuando sale hace desastres. Esa bestia que tiene que morir, aunque nadie diga amén, esa es una verdad. Tiene que morir. Dije que tiene que morir. Enojarse no es pecado. El pecado es dejarse gobernar por la ira. Enojarse no es pecado. El pecado es el motivo por el cual te estás enojando. Y el pecado es a dónde te está llevando esa ira. Ojo, no estoy diciendo que enojarse sea bueno. No estoy diciendo eso. Porque la ira es un estado emocional para el que el cuerpo humano no fue diseñado. Tú no puedes caminar bravo todo el tiempo. Te vas a morir pronto, te vas a morir joven, te vas a enfermar, le vas a hacer la vida imposible a los que están alrededor tuyo. Vas a ser invivible, vas a ser indeseable. Nadie te va a querer tener cerca por ese carácter, esa actitud. Y sabe, mi hermano, usted no puede, escúcheme, discúlpeme, pero con mucho amor y cariño se lo digo. Usted no puede seguir bajo el argumento de que así soy yo. Usted no puede seguir bajo el argumento de que es que nosotros los alegrías somos bravos.
Usted no puede seguir con ese argumento, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay alguien que cree en esa palabra? Entonces no puede seguir argumentando que es que así soy yo. Te lucía cuando no estabas en Cristo, así eras, pero hoy que estás en Cristo ya no hace match, ya no concuerda contigo, con la nueva identidad que Dios te ha dado de hijo amado. Amén. ¿Por qué dejarnos controlar por la ira es pecado? Vaya conmigo a Santiago 1:20. No estoy diciendo que airarse sea bueno. Lo que estoy diciendo es que inevitablemente eso va a pasar. Pero esta mañana yo quiero enseñarte lo que debes de hacer cuando eso pase, porque seguramente va a pasar. En algún momento va a pasar algo. Te van a decir algo, vas a ver algo que consideras injusto y vas a reaccionar. Pero ojo, ten cuidado. ¿Por qué dejarse controlar por la ira es pecado? Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es pecado. Es pecado porque cuando tú estás bajo el control de la ira, la justicia de Dios no está operando en ninguna de las cosas que estás haciendo. Eres tú, es tu amargura, es el deseo de venganza, es el concepto de justicia que tú tienes. Y cuando estás gobernado bajo la ira y estás actuando en ira, lo que está pasando ahí no es otra cosa más que tu propia justicia. Ahí no está la justicia de Dios. Y cuando operamos en nuestra propia justicia, lo que sucede son desastres. Acompáñame a Números capítulo 12 verso 3. Quiero hablarte de este hombre maravilloso, hombre del cual la Biblia dice que no hubo otro como él. Y dice Números capítulo 12 verso 3. Vea qué presentación hace el Señor de este hombre, de Moisés. Dice: y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Era muy ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Manso. Era un pan de azúcar el Moisés. Era un Barney, puro abrazos. No le hacía daño a nadie. ¿Cómo era Moisés, hermano? Manso, no menso, ¿verdad? ¿Cómo era? Manso. Ahora vaya conmigo a Números 20, verso 10 al 13. Números 20, verso 10 al 13. Dice la palabra de Dios así. Déjeme que llegue por ahí. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ese día Dios sentenció a Moisés a no entrar en la tierra prometida, esa tierra que por 40 años buscó en el desierto, esa tierra por la que se enfrentó con el faraón en una batalla épica, respaldado por Dios, con un llamado de Dios, con la autoridad de Dios, con milagros que no se volvieron a ver nunca más. Por eso en el cierre de Deuteronomio dice que no hubo, creo que es Deuteronomio, no recuerdo cuál de los 5 libros es, no sé si es Deuteronomio. Sí, Deuteronomio es. Dice: nunca hubo otro hombre como Moisés, ni antes ni después, no lo hubo. Sin embargo, aquel día Dios sentencia a Moisés y le dice: Moisés, no vas a entrar a la tierra a la tierra prometida, porque la instrucción del Señor aquel día, ese día fatídico para Moisés, fue: Moisés, háblale a la roca, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Y usted dirá: pero ese Dios es exagerado, qué bárbaro, porque solo porque lo golpeó en vez de hablarle.
Es que te voy a decir un secreto de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar un secreto de Dios esta mañana? Para Dios las cosas son como Él dice, no como tú piensas. Parece que no me oyeron todos. Para Dios las cosas son como Él dice, no como tú piensas. Aunque a ti te parezca que también funciona, no sirve así. Caín y Abel trajeron ofrendas. ¿Es malo traerle ofrendas a Dios? Pero ¿por qué recibió una y por qué no recibió la otra? Ya se lo expliqué. Porque uno vino para honrarlo, el otro vino para competir con el hermano. Pueden parecer cosas piadosas, pueden parecer cosas buenas, pero no importa lo que estés haciendo si no lo haces conforme a lo que Dios ha pedido que se haga. Él no recibe cualquier adoración, Él no recibe cualquier ofrenda. Él solamente va a recibir aquella ofrenda y adoración que busca honrarle. Por eso es que aquí en Oasis nosotros cuando recibimos la ofrenda enseñamos que a Dios no se le da limosna, no se le da dinero, a Dios no se le da lo que sobra, a Dios se le da honra expresada en lo que estás dando. Tiempo, dinero, recursos, esfuerzo, lo que sea que estés dando para el Señor. Pero a Dios en todo. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que hagan, háganlo como para ¿quién? Como para el Señor, como para honrarlo a Él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Volvamos a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué reacciona Moisés así? Si acabamos de leer que era un hombre manso. No había otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Pero ahora que Moisés está ahí con el pueblo de Israel, está ante la peña, Dios le dice: háblale a la peña, yo voy a sacar agua de la peña. Y Moisés, en lugar de hablarle a la peña, golpeó la peña. ¿Por qué? Si usted lee el inicio de este capítulo, vamos a leerlo, verso 1 del capítulo 20. Léalo conmigo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Verso 2, lea conmigo. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Verso 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Quiero darle un consejo esta mañana. Cuando usted esté bajo muchísima presión emocional, tenga cuidado con la ira. Tenga cuidado, porque esos son los momentos en los que somos más vulnerables a reaccionar con ira y a hacer cosas de las cuales después nos vamos a lamentar. Nunca se deben de tomar decisiones permanentes en base a circunstancias temporales. Dije que nunca se deben de tomar decisiones permanentes en base a circunstancias temporales. Es muy probable que la reacción de aquel día de Moisés haya sido una acumulación de pequeñas cositas que lo fueron acumulando hasta que llegó el punto que ya no soportó más y explotó. Había muerto su hermana María en aquel momento. Es muy probable que estuviera de duelo, pasando luchas internas, pasando problemas personales, y además de los problemas personales y de casi 40 años dando vuelta en el desierto a causa de la desobediencia del pueblo, ahora una vez más el pueblo se levanta y exige cosas. Y parece que ese día Moisés se levantó con el pie izquierdo. Mateo 5:22, vamos ahí. Vamos a entrar profundo en ese texto, vamos a explicarlo, vamos a tratar de entender lo que el Señor está diciendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, te dije, hay tres niveles de enojo que te llevan a tres niveles de juicio y que te ponen en tres posiciones distintas delante de Dios. Ponga atención, el primer nivel es este: cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora, hay una palabra ahí en el original griego que la Reina Valera no toma en cuenta, y es la palabra eike. Así se escribe, eike, con K y acentuado al final la E, eike. Y esa palabra significa sin causa. Entonces podríamos decir: cualquiera que se enoje sin causa contra su hermano es culpable de juicio. Y usted dirá: pero ¿cómo se va a enojar sin causa? Nosotros nos enojamos sin causa. Claro que nos enojamos sin causa. Enojarse sin causa es enojarse sin ningún propósito ni objetivo sano.
es enojarse por tonteras, es enojarse por trivialidades, es enojarse por cosas que no tienen sentido de enojarse, ni siquiera de dedicarle un segundo de tu tiempo. Y nos enojamos. Vamos por la calle, se nos mete un taxista, se nos mete un motorizado, y viene para la iglesia, se le sale el depredador que lleva adentro, ¿verdad? Hermano, oiga, y yo no te estoy juzgando. Eso que acabo de hacer ahí ahorita soy yo. Yo he hecho eso también. Yo me he molestado. Pero esta palabra me confronta y me dice que cuando yo hago eso ya caí. ¿Me estoy explicando? Alguna vez, vamos a ponerlo de esta manera para que no se sienta tan fuerte, tan directo, ¿verdad? ¿Alguna vez en tu vida pasada, cuando eras un impío, incircunciso, filisteo, lejos de Dios, de los hijos de Coré, de los hijos de Seba, cuando eras uno de los hijos de Seba, estaba lejos de Dios? Un carro te hizo una mala maniobra y lo seguiste, y lo seguiste, y lo seguiste, y lo seguiste, hasta que le pasaste y te le paraste de frente y le echaste el carro y no le diste. ¿Alguna vez hiciste eso? Eres culpable de juicio. O sea, ¿qué perseguís con eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la lección que el otro conductor aprendió algo por eso? ¿Ah? Escuche, ¿qué sentido tiene eso? Ponete a pensar las vidas que estás poniendo en riesgo. Ponete a pensar las consecuencias que puede tener esa tontera que estás haciendo. ¿Cuál es la lección que hay en esto? Yo no me enojo sin sentido. Cuando yo me enojo es porque me hicieron algo. Mentira, no es cierto. Ahí tenés un ejemplo. Ahí tenés un ejemplo. Ya con eso ya estás bajo juicio. Pero el siguiente nivel, dice el Señor, pasa de ahí. Y en el siguiente nivel dice: cualquiera que llame necio, tonto, a su hermano, dice, será llevado ante el concilio. O sea, vas a un tribunal mayor. Vas a un tribunal mayor. Y esa acción no es necesariamente solo por la palabra que se usa, porque en aquel entonces llamaban necio. Hoy necio le decimos a un niño que no se queda quieto. Y no es porque estemos maldiciéndolo al decirle necio, simplemente estamos expresando que es un niño inquieto, que necesita calmarse. No es la palabra en sí, mi hermano, no es la palabra en sí, es lo que hay detrás de la palabra. Recuerde usted que no es lo que estás haciendo, sino la intención con lo que la estás haciendo. Y la intención que había detrás de llamar necio a alguien en aquel entonces, en el contexto de Jesús, es la persona que se enoja hasta llegar a sentir y expresar desprecio, no solo por lo que está haciendo aquella persona, sino por lo que la persona es en sí mismo. Cuando tú haces eso y hablas mal de un hermano, no solo por lo que está haciendo, sino por lo que él es, te estás exponiendo a juicio, pero a un juicio mayor que el anterior, el solo enojarte, mayor que el anterior. Porque ya estás expresando desprecio no solo a la acción, sino a la persona. ¿Y cuántos saben que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Pero el tercer nivel te pone directamente entre las llamas del infierno, y es el nivel de fatuo. Era la palabra que usaban. La palabra fatuo era una maldición. Era mera, con H creo que se escribía. Y era una palabra que se usaba no solamente para señalar que una persona era indigna, oiga bien, pero no solo para señalar que era indigna, sino para señalar que era indigna incluso de ser amada. O sea, básicamente era deshumanizar a un ser humano, verlo como menos que un perro en tu corazón. Ojo que Jesús aquí no está hablando sobre ninguna acción que haya hecho.
Todo tiene que ver con el corazón, con la intención, con los motivos. ¿Me estoy explicando, iglesia? Cuando usted llega a despreciar a alguien, en el segundo nivel lo despreciamos no solo por lo que la persona está haciendo, sino por lo que es ella como persona. Pero en el tercer nivel pasamos de despreciar a la persona solo como lo que es, sino que ahora venimos a sentir un desprecio total, absoluto por la existencia de esa persona. A tal grado que llegamos a sentir que no es merecedora ni siquiera de amor. Y cuando llegamos a ese estado de ira, básicamente no nos detiene nada para matar a alguien. Yo creo que ese fue el nivel de ira que llegó a sentir Caín cuando decidió matar a su hermano Abel. Caín llegó a sentir un nivel de desprecio contra todo lo que significara Abel. Y cuando mató a Abel, lo hizo con ese corazón, lo hizo con esa intención. Ahora, hermanos, Dios no está jugando con este asunto. Podremos nosotros minimizarlo, y de hecho lo hacemos cuando decimos: es que así soy yo, es que ese es mi carácter, es que nosotros los alegrías somos bravos, es que nosotros los chontaleños somos bravos, nosotros los leoneses somos bravos, no nos dejamos, es que los nicaragüenses somos rebeldes. Ay. Nos sentimos tan orgullosos de ser un pueblo rebelde. Por eso estamos como estamos. Porque la rebelión nunca lleva a nada bueno. Y la historia de este país nos confirma eso. Cuidado, se enoja conmigo por lo que estoy diciendo. Si usted se enoja, pierde. En el momento que se enojó, quedó bajo juicio. ¿Me estoy explicando, iglesia? Esto no es jugando, hermanos. Esto no es jugando. El Señor está siendo bien claro. Dice que el que llama fatuo a su hermano queda expuesto a las mismas llamas del infierno. ¿Está claro o no está claro? ¿Tenemos que agregarle algo más o no? Ahora, ¿por qué Dios es tan inquisidor, podría decir yo, en cuanto a este asunto? ¿Por qué es tan así? O sea, yo siento que desde mi perspectiva humana voy a hablarle, como dice Pablo, voy a parecer loco aquí hablando desde la perspectiva humana sobre este asunto, pero me parece a mí que Dios está siendo exagerado. O sea, yo no me puedo enojar con alguien. No, usted se puede enojar. Lo que usted no puede hacer es dejar que la ira lo controle. Y también hay que ver por qué te enojaste, porque si fue sin causa, si fue sin razón, si no hay objetivo alguno en esa ira, ya pecaste. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Por qué Dios es tan exagerado? O sea, decir que con solo que me enoje ya estoy bajo juicio, y si digo algo voy a concilio, y si digo algo más fuerte entonces estoy expuesto a las llamas del infierno. ¿Por qué fue tan exagerado Dios? Me parece a mí que se le pasó la mano ahí. ¿Sabe por qué creo yo que el Señor lo hace? Porque conoce la naturaleza del corazón del hombre. Porque la naturaleza del corazón del hombre es que cuando prueba el mal no se queda quieto, quiere más. Y comienza aquí pero va a terminar allá. Y Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Por eso de entrada pone esta norma: con solo que te enojes ya perdiste. Y la otra razón por la cual creo yo que el Señor lo está estableciendo es porque el deseo de Dios es uno. Y el domingo pasado terminé el mensaje hablando sobre eso. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Que lo ames a Él con todo tu corazón, tu alma y tu mente y tus fuerzas. Y el segundo tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita: que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y no podrás amar a tu prójimo si le das rienda suelta a la ira. Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, 15. Voy a pedirle a los muchachos que suban. Capítulo de Juan, Primera de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Necesito explicarlo?
¿Necesito comentarlo? Ok. ¿Estás claro? Si tú aborreces a alguien, ante los ojos de Dios, eres un homicida. Y usted podrá decir misa, usted podrá decir lo que quiera, pero Dios está viendo tu corazón. Y en el nuevo régimen del Espíritu, no vale lo que digas, incluso ni siquiera vale lo que haces, vale lo que hay adentro en tu corazón. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el Señor, responde, dice, levanta la mano y dice: yo, que peso las palabras del corazón. ¿Así dice? No. ¿Qué peso qué cosa? Las intenciones del corazón. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Termino con esto. Vamos a Mateo 5:23 una vez más. Dios quiere evitarnos que caigamos bajo juicio. Por eso pone esta norma tan alta, tan exigente. Ni siquiera te enojes sin causa. Y si te dieras a enojar con causa, ten cuidado con lo que dices y lo que sientes. Y si llegaste a pasar al segundo nivel, por favor no pases al tercero, porque entonces te conviertes en un homicida. Y ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, en otras palabras, en el momento en que tú aborreces a alguien, quedas excomulgado automáticamente de la presencia de Dios. Ya no puedes tener comunión con él. Por mucho que ores, por mucho que cantes, por mucho que hables, por mucho que prediques la palabra, no hay comunión con Dios, porque hay una barrera que tú estás poniendo y se llama odio, ofensa, enojo, desprecio por tu hermano, a quien Él te ha mandado a que ames como a ti mismo.